ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Este mes de septiembre es un mes especial porque también lo recordamos cuando partió. Es un mes súper bonito, muy festivo para muchas personas, pero para otras no. Para otras es una complicación la llegada de la primavera, el cambio estacionario de la luz, incluso la celebración que todo el mundo ande tan enfiestado y tan feliz pueden ser complicaciones. Por eso es el día 10 de septiembre el que se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Y lamentablemente, a propósito del metro, ha habido una cantidad tremenda y que no podemos dejar pasar así como así de suicidios en el último tiempo en el metro. Queremos hablar de esto, queremos hablar del programa Quédate, del llamado a reforzar el entorno de las personas que necesitan ayuda y que nosotros a veces pensamos que no la piden, pero que sí lo hacen con pequeñas señales. Está con nosotros Ignacio Larraín, psicólogo y encargado del programa Quédate. Muchas gracias, Ignacio, por estar acá. Muchas gracias, Sandra. Hola, muchas gracias, Ignacio. Cristian. Ignacio, obviamente es preocupante lo que está pasando en el último tiempo, no solo en el metro, pero es lo más visible para uno en el día a día, ¿no? Sí, justamente. De partida agradecer la invitación en esta fecha que es fundamental en la prevención del suicidio y en la visualización de un tema tan importante que muchas veces nos cuesta muchísimo hablar. Efectivamente hoy día, claro, ha cobrado especial relevancia por algunos casos que han salido en la opinión pública, pero nosotros siempre, bueno, septiembre es el mes de prevención del suicidio, como lo decían, y además acá, bueno, da la casualidad en Chile que tenemos, por un tema hemisférico, El cambio está tenemos, sí, y las cifras más altas se entre septiembre y marzo, con la cifra Primavera-verano. Claro, primavera-verano. Sí. ¿Qué tan el programa es Quédate, ¿no? Ya no puede ser más explícito además, pero qué tan relevante es el cambio de mirada que podamos llegar a tener respecto a temas de suicidios, como hablarlo, ¿no? Porque nosotros somos más grandes, cuando uno era más chico decía, oye, no hablemos de estas cosas porque casi que hablarlo es como fomentarlo. Está recontra comprobado que es exactamente al revés, de hecho, ¿no? O sea, tú necesitas hablarlo porque hay un momento de angustia en que parece que no hay otra salida. De verdad hay una oscuridad muy, 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 muy profunda. Y ya el momento de hablarlo te da un dispositivo distinto. Ya te abre una cosa distinta. ¿Qué tan relevante es precisamente esa mirada, Ignacio? Justamente ese es el principal foco del programa, diría yo, que es poner el tema sobre la mesa porque, como bien dice, el hablar este tema no induce que las personas puedan pensar en el suicidio. O sea, alguien que no está contemplando el suicidio, si yo le pregunto si ha pensado en el suicidio, no hago más probable que esa persona piense en el suicidio. Pero si esa persona estaba pensando en el suicidio, lo más probable... ahí yo puedo abrir una conversación. Y justamente esa idea de que bueno, la mayoría de las personas que presentan conducta suicida dan señales. Dan señales, sí, claro. Y que nosotros, ya sea por desconocimiento, miedo de hablar de suicidio, muchas veces las dejamos pasar. Ahí hay otro mito, Ignacio, que también se instalan ciertas como verdades de tanto repetirse, ¿no? Es como la gente que se suicida una vez y listo. O sea, Exacto. se suicida y no lo No piensa, hubo intentos previos. No hubo antes Claro. intentos, y eso no es real. Así es, hay dos mitos ahí que están súper instalados, como la idea de que el que lo dice no lo hace. Exactamente. Y el que lo hace no lo dice. Exactamente. La verdad es que los dos son mitos. La gran mayoría de las personas sí presenta señales. Y una persona que ha dicho, nosotros muchas veces se da que en el ideario común decimos, no, está manipulando, quiere ganar algo. Sí. Esa persona es de un riesgo tremendo. Y una persona que ha intentado es un factor de riesgo para que presente nuevamente conducta suicida. Por ende, ambos son mitos. Ignacio, vayamos precisamente a esas señales, a esas alertas, porque entendemos que esto es bien individual, ¿no? Es personal, pero ¿habrá cosas que nos puedan hacer estar más atentos ahí cuando notamos algunos cambios? Absolutamente. Hay ciertas señales de alerta que son señales que no nos indican necesariamente que la persona está en riesgo suicida,
pero sí nos indica que algo está pasando con la persona. Tiene algún problema de salud mental del que hay que hacerse cargo, básicamente. Exactamente. Una persona que aumenta el consumo de alcohol, por ejemplo, droga. Una persona que empieza a mostrar comportamientos más arriesgados. Que comienza a conducir de una manera más temeraria, que empieza a exponerse a situaciones de violencia en la calle, que empieza a hacer actos como es una señal que muchas veces dejamos pasar, es personas que empiezan a hacer actos como para ordenar las cuentas, para dejar todo en orden, para llamar a personas con las que tuvieron un conflicto. Contratar un seguro. Exactamente. Ya, perfectamente. Pero la única señal que es clara y de que sí nos dice que una persona está en riesgo es una persona que dice que quiere terminar con su vida. No doy más. O que amenaza con ella. ¿Cómo llevar la conversación, Ignacio, hacia la ideación suicida? Que es digamos que es otra plataforma, como que va por un carril cercano, pero no es exactamente lo mismo. Es decir, y a lo mejor hay gente que le puede hacer sentido, ¿no? Y hay gente que le puede sorprender, pero la ideación suicida está súper presente. O sea, hay muchísima gente que tiene ideación suicida y que nunca lo va a hacer, nunca lo va a entender. No, pero la ideación. Y es como, perdón la metáfora, ¿no? Pero es como rumiando permanentemente en la cabeza, y hay una cuestión que en algún momento te agobia de verdad. ¿Cómo poder distinguir precisamente qué hacer ante eso? Claro, la ideación suicida tiene características distintas a las conductas suicidas, porque esto es una idea. Y según la última encuesta nacional de salud, sexualidad y género, que es aplicada por el MinSal el año 2022 y 2023, aproximadamente 320.000 personas en la región metropolitana pensaron seriamente en quitarse su vida 320.000. Exactamente. Mucha gente. Como un 5% de la población pensó seriamente en terminar con su vida el último año. ¿Y qué nos habla la ideación suicida? La ideación suicida es un rango súper amplio, sí, que va desde una idea más bien intrusiva, como de que yo no quiero llevarla a cabo, pero bueno, ¿qué pasará así? Sí. Hasta cómo lo haría, y métodos y cuestiones, ¿sí? Exactamente, hasta la ideación suicida más activa, que es una persona que ya a lo mejor está pensando en un método, a lo mejor ya está pensando en cosas más concretas y que puede tener la intención de llevarlo a cabo. La ideación suicida no requiere la intención. Yo puedo a lo mejor son ideas que se me vienen. Podéis tener la ideación siempre. Claro. O sea, exactamente. Sí. Y no concretarlo. Estamos conversando con Ignacio Larraín, psicólogo y el encargado del programa Quédate, a propósito del Día Internacional de la Prevención del Suicidio y de que hay que conversar estos temas. Nosotros, por suerte, en este programa lo hemos hablado montones de veces y lo vamos a seguir hablando todas las que sean necesarias, no importa la época del año. Ignacio, pero hay algo a propósito de conversación que también se ha instalado como en la cultura popular. Hoy día uno ve las plataformas de streaming, por ejemplo, y hay muchas series que abordan el tema del suicidio y que además después de cada capítulo te dejan, ¿no?, el mensaje de conéctate con esta ONG si es que estás teniendo algún tipo de problemas y demás. ¿Eso tiene que ver con que la población juvenil, adolescente, está en un alza a propósito del tema del suicidio? ¿Son más vulnerables hoy en día o es simplemente porque el tema se instaló y todos lo conversamos? Hay un poco de ambas. El tema se instaló y todos lo conversamos, ha aparecido en serie y también se ha ido aprendiendo de experiencias. Por ejemplo, en Estados Unidos la serie de Las 13 Razones. Esa serie, claro, hablaba de método, hablaba de una búsqueda de ayuda que no funcionaba. Entonces se vio después un aumento de los casos en Estados Unidos producto de esa serie. Y se implementaron una serie de cambios. Nosotros, de hecho, el viernes tuvimos una charla a medios de comunicación pensando en cómo comunicar de manera segura eventos relacionados al suicidio. Y en general, claro, se evita mencionar el método, se evita mencionar el suicidio como que fuera unicausal, porque siempre tiene más de una causa. Sí, claro. Entonces, cuando pensamos, a lo mejor no, fue por bullying. Claro. Siempre hay más de un factor en ello. Y el hecho en las series, claro, hay varias claves, como por ejemplo el dejar al final números de ayuda, de conectar a personas con servicio de ayuda. Claro. Sí. En cuanto a Chile en particular, no sé si hay algún registro o alguna data respecto a grupos, no me refiero a hombres, mujeres, jóvenes, niños, temas de género, diversidad de género, en donde efectivamente habrá ahí una preponderancia, no sé, o algo que haya cambiado también en el tiempo. Las sociedades también evolucionan y a veces también evolucionan en este sentido, ¿no? Así es.
En números de suicidios, quien es encargado de llevar la estadística es el Departamento de Estadística e Información en Salud del MinSal, y vemos que en los suicidios, de promedio de los últimos 5 años, los hombres presentamos tasas 4 veces mayores a las de las mujeres. O sea, de cada 4 suicidios, de cada 4, cada 5, 3 o 4 son hombres. También vemos que ciertos grupos están expuestos a mayor riesgo, o sea, grupos de adultos jóvenes, o hoy día se ha ido adelantando un poco la edad, pero también es clave hablar del suicidio en nuestros adultos mayores. Sí, también hemos hablado, claro. Enorme. Sí. Sí, sobre todo con la pandemia, ¿no? Que lo pusimos aquí mucho en conversación por el tema de la soledad, de darse cuenta que a lo mejor no tenían acceso a medicamentos o que sentían que no tenía mucho sentido su vida. Por eso es importante lo de las alertas y las señales que hablábamos, y de alguna manera también hacerse cargo de los distintos grupos etarios, porque otro factor, y me parece que para los más jóvenes sobre todo, es el tema de las disidencias y las minorías sexuales. Más allá del nivel de violencia que siguen sufriendo y que me parece que hay que ponerlo siempre en la conversación, hay muchos niños y niñas, por ejemplo, trans, que optan por el suicidio a los 12, a los 14 años. Sí. La misma encuesta, la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género, nos muestra que la población LGTBIQ+, presenta 2,7 veces más riesgo que la población cisgénero heterosexual, o sea, población que, digamos, no pertenece a la LGTBIQ+. Presenta 2,7 veces más riesgo de presentar ideación suicida en los últimos 12 meses. Efectivamente, o sea, hay varios grupos que tenemos que poner foco, y se repite algo que tú mencionabas, que es el tema del aislamiento social. Hoy día las generaciones más jóvenes, con la presencia del mundo online, pareciera que están más conectadas y más aisladas que nunca. Pareciera que el hecho de este bullying anónimo a través de redes sociales, entonces hoy día vemos que a mediados de este año la OMS y el MinSal declararon el aislamiento social como un problema de salud pública, y la red social nos da todo un sentido, nos da sentido de pertenencia, de que estamos ahí para alguien, de que nos motiva a cuidarnos. Entonces esa intervención también es clave, construir en las comunidades las herramientas para poder prevenir e intervenir situaciones de riesgo suicida. En el caso de Quédate, ¿no? En particular, ¿cómo lo puede hacer la gente para acercarse a ustedes? ¿Cómo puede hacer la gente para, no sé, para lo que brindan, digamos, pero también incluso para querer participar? Estoy pensando si en Quédate o en alguna otra instancia hay de pronto un seguimiento respecto a la gente que intentó el tema del suicidio, que no lo consigue, por suerte, digamos, ¿no? Y esa experiencia puede servir un montón. Y perdón que no personalice esto, yo lo he dicho un montón de veces, no tengo ningún miedo en decirlo. Yo soy una de esas personas. Yo intenté hacerlo hace muchos años. Y he tratado, a partir de ahí, de que esa experiencia sirva. No poner una bandera ni una polera, no, pero que esa experiencia sirva. En Quédate, eso se puede hacer, hay testimonios así. ¿Cómo lo puede hacer una persona que se pueda querer acercar desde el lugar que sea? Así es, parto mencionando que el programa Quédate es un programa del Gobierno de Santiago, que se aprobó por el Consejo Regional y que es ejecutado desde octubre del año pasado por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Y en el contexto del programa tenemos muchas intervenciones de distintos ámbitos, desde ir a hacer charlas de prevención de suicidio a las comunidades en las distintas comunas, de prevención de suicidio en personas mayores, en diversidades sexogenéricas, de prevención de acoso escolar y suicidio. Estamos haciendo un diplomado para 156 personas de los 52 municipios de la región metropolitana, que está a cargo de la Escuela de Salud Pública. Pero yo quiero mencionar que en la página web de Quédate.cl nosotros tenemos un chat en línea que funciona de 10 de la mañana a 10 de la noche todos los días, incluyendo festivos, y que siempre es atendido por un psicólogo o psicóloga, digamos. Y ese es un chat que funciona para brindar una primera contención emocional a alguien que esté presentando una crisis suicida, o a alguien que quiera ayudar a un otro. También en el contexto del programa tenemos 2 centros Centinela, que implica brindar apoyo psicológico y registro en 2 hospitales de la región metropolitana, que son el Hospital Félix Bulnes en Cerro Navia
y el Hospital del Salvador en Providencia. Entonces ahí también se da una primera contención a personas que llegan o por intento de suicidio o que llegan por ideación suicida. Y además, este es importantísimo, tenemos dentro de las actividades del programa, tenemos grupos de apoyo mutuo. ¿Qué significa esto? Estos grupos de apoyo son grupos que están a cargo de la Fundación Míranos y que son grupos para personas que han sufrido una pérdida por suicidio. Puede ser una pérdida de alguien significativo, puede ser desde un familiar, a lo mejor una figura significativa, a lo mejor algún referente del mundo de la cultura. Y estos grupos se reúnen cada 2 semanas de manera online para facilitar la participación de toda la región. Y se reúnen en horario vespertino para ser compatibles con trabajo y con estudio. el tema laboral o estudio. Exactamente. Tienen hasta 20 personas para que sea un contexto más bien íntimo. Están mediados por un profesional experto en el tema. Y la idea es poder brindar ahí un espacio libre de prejuicio para abordar, para en el fondo brindar contención, pero también porque personas que han sufrido una pérdida por suicidio presentan mayores tasas también de ideación suicida y conducta suicida en general. Bueno, Ignacio, estamos hablando con Ignacio Larraín, psicólogo, el encargado del programa Quédate. Precisamente a ese punto quería ir, porque una cosa, y el foco ya está muy bien, tiene que estar en las personas que han intentado suicidarse o están dando señales o tienen esta ideación suicida, pero también en el entorno. Nosotros a lo mejor podemos hacer algo, tenemos que hacernos responsables para estar alertas a esas señales, para ya reaccionar de buena manera si es que hay un intento de suicidio. Pero también luego, para quienes lamentablemente lo consiguen, ¿qué pasa con su entorno, con sus amigos, cuando son jóvenes, cuando son adolescentes, cuando son los patriarcas de la familia los que se van, por ejemplo? ¿Qué responsabilidad y qué rol nos cabe a nosotros, digamos? Sí. La verdad es que cuando ocurre un suicidio, eso tiene un impacto en la comunidad enorme. O sea, se calcula que más o menos entre 100 y 150 personas se ven afectadas por un suicidio que ocurre. Y sabemos que alrededor de 5 a 10 de esas personas van a requerir un apoyo especializado. ¿Es bueno verlo también en comunidad? Absolutamente. Tú mencionabas ahí el verlo en comunidad, y cuando pensamos suicidio muchas veces pensamos es un tema de los profesionales de la salud mental. A veces los mismos profesionales de la salud mental, no pensamos es un tema del Ministerio de Salud. Claro. Y el mensaje que nosotros queremos transmitir es que todos somos parte de la prevención del suicidio. Que en las comunidades tenemos que, desde el cómo saludamos a la gente con la que nos rodeamos día a día, si vemos a alguien que está distinto, cómo nos podemos acercar y preguntar cómo está. Incluso atrevernos a preguntar, oye, si tenemos sospecha, ¿has pensado en el suicidio? Y por supuesto que los profesionales de la salud mental tienen un rol específico, no estamos rehuyendo de eso. Pero claro, toda la comunidad en su conjunto debiéramos hacernos cargo de este problema de salud pública. Claro, porque como lo comentas tú, son multifactoriales, ¿no? Probablemente en algunas ocasiones hay un elemento que lo gatilla, ¿no? Se vincula muchas veces con el tema de la salud mental, con el tema de la depresión. No siempre es así, no siempre es así. Pero lo que te iba a comentar, Ignacio, respecto a ciertas como tips o banderas rojas, ¿no? O sea, si bien es cierto, de pronto esto pareciera ser invisible, pero te da algunas señales. Siempre lo comento, hay ciertas señales respecto a cambios en algunas rutinas. Por ejemplo, algunos tipos, lo que dices tú, esto de como repentinamente dejar todo medio ordenado. Eso también hay una bandera roja. Yo siempre comento lo mismo, Sandra lo sabe. Fíjense en la gente cuando se descuida personalmente. Se descuida, va todos los días con la misma ropa, cuando hay cierto descuido en la apariencia incluso, hay una bandera ahí, hay una nave nodriza que está medio arriba, como para ponerle ojo. Totalmente. Cuando personas que participaban de actividades sociales o hacían actividades que les gustaban y de pronto dejan de hacerlas. Como decías tú, cuando claro, personas que comienzan a despreocuparse del propio aseo, que a lo mejor empiezan a dar señales de despedida que muchas veces no son explícitas, pero señales como de ciertos mensajes a familiares, como decirle no te preocupes, ya esto no va a ser un problema, o
ciertas señales como decir esto ya va a acabar. Y efectivamente hay señales que tenemos que estar súper alerta. Una de ellas son los cambios de conducta, que son en general cambios de conducta que a nosotros nos parecen extrañas para la persona, digamos. Que nosotros como cercanos notamos que hubo un cambio. Ajá. Y que o de repente pasó a ser una persona mucho más extrovertida y pasó a ser como que quiere ir a fiestas, como que empieza... Sí, también se da así. Uno tiende a pensar que es al revés, que la persona extrovertida se va para adentro, ojo con la persona que es introvertida, y empieza explosivamente y de un momento a otro es una mega bandera roja esa. Exactamente, personas que empiezan a regalar sus posesiones, que empiezan a deshacerse y empiezan a repartir, es como casi una herencia en vida, que empiezan a repartir sus posesiones, que empiezan a... ¿cómo decías tú? A ir mostrando ciertos cambios de conducta que a uno le hacen un poquito de ruido. Y el mensaje es atrevernos a preguntar. Bueno, y en el caso de, volviendo al tema del metro, Ignacio, ¿qué recomendación le darías tú a las instituciones? Porque, por ejemplo, aquí Lorena nos está preguntando, nos dice que ella trabaja en una fundación y que le gustaría saber cómo gestionar una charla. En el caso de las instituciones, de los trabajadores, de los lugares públicos, no recordamos lo que pasaba en los centros comerciales, por ejemplo, que ponían una carpita y el centro comercial seguía atendiendo. Así es. ¿Qué hacer? ¿Cómo gestionar este tipo de situaciones con sus trabajadores? En el caso del metro, por ejemplo, no sé, el chofer que va en el vagón, los funcionarios de seguridad que están ahí, el público, etcétera. Sí. Nosotros la verdad que hemos estado en contacto permanente con Metro y Metro viene hace muchos años implementando políticas de prevención, tanto capacitando al personal en las estaciones como para poder detectar e intervenir en situaciones de riesgo que ellos observen, como para brindar apoyo a sus propios conductores, claro, y a su propio personal. Ojalá se extendiera a otras organizaciones. Así es. Y de hecho nosotros tenemos un par de charlas preparadas con el Metro y estamos también Metro nos pidió unas gráficas como para poder difundir el programa en las estaciones, poder mostrar que hay caminos, poder mostrar líneas de ayuda. El mejor mensaje es ese. O sea, la verdad es que si yo a una persona que está en riesgo le muestro líneas de ayuda, le muestro que hay posibilidades de pedir ayuda, es bien probable que las use. Algo fundamental, la persona que presenta conducta suicida por lo general no quiere terminar con su vida. Está dispuesto a terminar con su vida, pero en realidad lo que quiere es terminar con un sufrimiento, exacto, con un dolor psicológico. Entonces, ese deseo de morir es ambivalente, porque está por un lado el deseo de vivir y por otro lado el no ver una salida y el deseo de terminar con ese sufrimiento. Entonces, si yo puedo ofrecer alguna alternativa, algo que... de hecho, en el propio chat hemos tenido contactos de personas que han estado en el metro y que han estado en situación de riesgo y que han elegido escribir el chat. Exactamente. Porque ese es el minuto para intervenir. O sea, si nosotros podemos llegar a esa persona con un mensaje de, mira, con esta línea puedes pedir ayuda, acá hay canales, hay recursos, podemos marcar la diferencia. Bueno, eso estaba viendo precisamente en quédate.cl, el sitio web, donde están las alternativas, por ejemplo, de los centros de atención, el 4141, que es el número de prevención, pero también se puede chatear inmediatamente y dice ahí, chatear con un especialista puede ser una alternativa, además de los grupos de ayuda mutua que existen, la atención a personas sordas a través de Salud Responde y diferentes alternativas. Ignacio Larraín, psicólogo encargado del programa Quédate, muchas gracias por estar con nosotros y por conversar estos temas tan importantes. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Ignacio, por venir. Y a nuestros auditores, recordar que este capítulo además queda disponible en Spotify para que lo puedan escuchar, ojalá en familia, conversarlo, además y compartirlo. Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.